En el tiempo de la Reforma, Europa fue transformada por el Evangelio. Los puritanos transformaron Estados Unidos y después los misioneros empezaron a llegar de México a Latinoamérica. Pero si hoy ves un mapa, todo lo que hay alrededor de Israel son naciones mayormente musulmanas. La Europa impactada por la Reforma hoy es una Europa que va cayendo a un ateísmo total. Es más, muchas agencias misioneras hoy en día están poniendo su mira en volver a España, Italia, Inglaterra, porque están viendo campos misioneros ahí donde no hay iglesias. Platicaba con unos pastores que están en España y me han dicho, es difícil plantar una iglesia en España. Estados Unidos no es para menos, creo que hemos visto las noticias, hemos visto lo que pasa, acaba de pasar la Convención Bautista de los Bautistas del Sur, que se supone es la denominación más grande de Estados Unidos y una más grande de Latinoamérica, y no se pudieron poner de acuerdo si el credo de Nicea va a ser parte de sus documentos históricos. Y rechazar el credo de Nicea ya es cosa seria. Es más, están replanteando si van a aceptar pastoras. Y las iglesias que ya han aceptado pastoras las han empezado a expulsar. Pero hay elementos también extremos donde y congregaciones que están contratando a pastores ateos. Porque lo que están buscando es talento por encima de la fe. Y vuelvo a repetir, yo creo que en México literalmente no hemos visto todavía esos embates. Pero creo que estamos en un momento donde esos golpes han empezado a llegar. Por ejemplo, Chiapas tenemos una de las comunidades musulmanes más grandes y muchos ni siquiera sabemos cómo llegaron. En las elecciones pasadas en Michoacán, 8 hombres dijeron que eran mujeres, se presentaron como candidatas y ganaron las presidencias municipales, agarrándose del elemento transgénero. Es más, movimientos LGBT están criticando eso, lo que antes ellos defendían. Y puedes buscar en las noticias. 8 hombres dijeron, somos mujeres, acéptenos como candidatas, y ganaron. El mismo movimiento LGBT está en contra de eso, siendo que hace unas semanas ellos apoyaban eso. Y esto ya está pasando en México. Hemos visto los intentos de los cambios en los libros de texto para los niños en nombre del progresismo. Quieren educar a los niños en el ámbito sexual en temas que ni siquiera antes se mencionaban. Pero dicen ellos, esto es progresismo. La iglesia no ha sido ajena a estos golpes. Con el acceso que hoy tenemos a Internet, muchos cristianos han iniciado un éxodo buscando una iglesia bíblica, pero me llama la atención que cada uno tiene su definición de iglesia bíblica. Es más, hasta la fecha no hay un quórum, no hay un acuerdo de lo que signifique sana doctrina. Porque para nosotros pueda significar algo y para otros pueda significar otra cosa. Es más, hay quien pregunta, ¿y quién determina que esa doctrina es sana? Pero muchos vamos con esa bandera. Somos una iglesia de sana doctrina. Ahora, yo no conozco ninguna iglesia que diga, nosotros somos una iglesia de mala doctrina. Pero en nombre de la sana doctrina, muchos están en un éxodo buscando una iglesia
que cumpla sus expectativas. No sé tú, pero hasta hace unos años el término plantación de iglesias no estaba en el vocabulario del cristiano. Estaba más el término misiones. Pero plantación de iglesias muy rara vez se oía. Hoy hay muchísimos recursos, cursos, seminarios. Es más, tú te puedes especializar en plantación de iglesias porque hoy se habla mucho de plantación de iglesias. Lo irónico es que si somos críticos, no se están plantando iglesias, hermanos. Se están dividiendo iglesias. Y el que sale molesto de una, ¿qué hace? Planta una. Y se inscribe para un curso de plantación de iglesias y ya se vuelve un experto en plantación de iglesias. Y se lee todos los libros de 9 marcas y no ha plantado nada, pero ya es experto en plantación de iglesias. Hoy muy poco se habla de misiones, hoy se habla más de plantaciones de iglesias, porque en Latinoamérica, ¿sabes cuál ha sido el golpe más duro que ha recibido esto? Es la división de iglesias. Y quiero hacer una autocrítica. Chiapas se ha llenado de orgullo por tener la mayor cantidad de cristianos en toda la República de México. Y eso lo puedes ver hasta en el INEGI. Pero quienes estamos en Chiapas vemos las realidades desde otra perspectiva. Literal, solo aquí en nuestra colonia tenemos una congregación a la vuelta y me acabo de topar con otra aquí a la vuelta. Y por acá hay otras. De hecho, me reuní con un grupo de pastores y me dijeron, esperemos que conozcas, me dice. Estamos en una colonia que no es muy conocida. Le digo, ¿cómo se llama? Santana, me dice. Y está a 2 cuadras, una iglesia bautista, discípulos de Cristo. Ahí me reuní como con 20 pastores. Pero aun cuando hay muchas iglesias, parece ser que no hay unidad. Porque todos seguimos diciendo, nosotros somos de sana doctrina. Me reuní con un líder de iglesias bautistas hoy y me decía, un grupo de bautistas enojados se salieron, pusieron una iglesia que dicen que es luterana y ahora como la única iglesia luterana en todo Chiapas, dice, la única iglesia real, verdadera, hijos de la Reforma, por no decir otra cosa, hijos de Calvino iba a decir, hermanos, o de Lutero, pero dicen, solo nosotros somos. No hay ninguna otra iglesia aquí. Ahora el viernes conocimos a un hermano que le cortaron, ¿verdad? Estar evangelizando una comunidad en Ocosingo, con un machete le cortaron el brazo. Puse un tuit diciendo, hermanos, oremos por este hermano, y gente me empezó a decir, pero no es calvinista. Pero no predica el verdadero evangelio bíblico de los cánones de Dort. Me dan ganas de decirle, bro, vente, vamos a Ocosingo y predícales el canon de Dort. Nada más que llévate unos buenos tenis por si te corren con machete. Pero digo, ¿para qué? Porque todos hablamos desde nuestra comodidad. Otros no se están congregando en ningún lugar. Porque les preguntas y dicen, mi pastor es Miguel Núñez. He encontrado gente que dicen que su pastor es John MacArthur. Y es curioso porque cuando hacen este éxodo de iglesias, no encuentran una que cubra sus necesidades, sus expectativas, y entonces deciden simple y sencillamente no comprometerse con ninguna. En Latinoamérica parece que el entretenimiento
surge a raíz de andar debatiendo temas que no nos van a llevar a ningún lugar, más que a seguir abriendo esta brecha de división en el cuerpo de Cristo. Nos encontramos con críticas de una denominación a otra, y aquí no me vengan con que solo los reformados criticamos a los otros, no. Se los digo, alguien que he estado en la mayoría de las denominaciones. Esto es en todos lados. Nos aventamos piedras de todos lados. Y no nos damos cuenta que el único que se deleita con todo eso, ¿quién es? Y Satanás gana terreno. El único que avanza en la división es Satanás. Por eso lo que yo quiero esta mañana es que recordemos lo que ya sabemos. ¿Cuál es nuestro llamado como iglesia? ¿Qué nos corresponde hacer cuando vemos esta situación? Porque una de dos, o nos sumamos a la crítica, nos sumamos al debate, nos sumamos al pleito, o empezamos a hacer algo. Empezamos a hacer algo diferente. Empezamos a cambiar ciertas cosas, buscando siempre el avance del reino. Entonces, quiero que veamos hoy cuál es nuestro llamado. Y voy a bosquejar este sermón bajo 3 encabezados: adoración, aceptación e imitación. Empecemos con adoración. Lucas capítulo 1, verso 46 al 47. Para establecer un poquito de contexto. María está embarazada, ¿te acuerdas? ¿Qué María? Y entonces ella va a visitar a su prima. Mira los versos 39 al 40. En esos días, María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Y entró en la casa de Zacarías y saludó ¿a quién? Y me encanta porque Elizabeth, cuando oye el saludo de María, responde con una declaración inspirada por el Espíritu Santo. Mira lo que dice, verso 41. Y aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura que hizo, Elizabeth estaba embarazada también, ¿te acuerdas? Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Qué sigue? Amén, dice. Y verso 44, porque he aquí apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos y la criatura saltó de gozo en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que le fue dicho de parte del Señor. Y de ahí, del verso 46 al verso 55, tenemos lo que se conoce o se le ha denominado el Magnificat. Y esta palabra Magnificat no es otra cosa que una palabra en latín que significa magnificar, glorificar, exaltar. Y a esta porción del 46 al 55 se le denomina el Magnificat porque la primer palabra que María expresa es mi alma que engrandece, ¿verdad? Magnifica. ¿A quién? Al Señor. María, en estos versículos, responde con ciertos elementos que van a recordarnos nuestro llamado como iglesia. Las palabras de María tienen tanta importancia hoy como lo tuvo en su momento. ¿Qué vemos en estos versículos? Vemos un himno de alabanza, salidas de la boca de María. Es más, mira el versículo 48 un momento. Porque ha mirado la humilde condición de ¿qué? Y esto es glorioso.
Porque María dice, magnifico a mi Señor porque mi Señor ha hecho algo. ¿Qué ha hecho Dios? Me ha mirado. Y hermanos, esto es lo mismo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Él nos ha mirado, Él nos ha elegido por pura gracia. Y entonces la primera reacción que todo cristiano debe de tener ante la obra de Dios debe de ser adoración. María nos enseña esto. ¿Cómo responde María? En mi alma engrandece a Dios. Pablo nos lo va a decir de esta manera, ya sea que comamos o bebamos, lo hagamos, eso es adoración. Hermanos, la batalla que la iglesia tiene hoy en día no es una batalla cultural, es una batalla de adoración. Y mayormente estas batallas de adoración se pelean de rodillas, buscando el rostro de Dios. Sí, queremos tener proyectos de salir a las calles, queremos ganar espacios públicos, queremos generar empresas cristianas, queremos salir y establecernos en puestos de gobierno, queremos impactar la sociedad, queremos llegar a todos lados, pero hermanos, de nada serviría que nos abran espacios como iglesia si hemos olvidado lo más importante. Lo más importante de la iglesia es adorar. ¿Qué está buscando Dios? Dijo Jesús. Claro que es importante evangelizar, claro que debemos plantar iglesias, claro que debemos buscar esos lugares, pero tenemos que entender algo. El propósito de todo eso es decirle a las personas, vengan y adoremos a Dios. Cuando tú evangelizas, estás invitando a las personas a que adoren a Dios. ¿Y sabes quién no va a querer? Iglesia, no debemos perder nuestro propósito en medio de tantas cosas y de tantas voces y de tanto entretenimiento. Somos llamados a una en principal, a adorar. Uno de los problemas con el término adoración es el hecho que no sé en qué momento, se habla que en los 90s quizás, tal vez antes, hubo un boom de adoración, dice. Porque se enfocó en la palabra adorar en solamente algo. ¿Qué cosa? Música. Es más, muchos clasificamos las alabanzas en alabanzas de júbilo. ¿Cuáles son las de júbilo? Ya nos olvidamos, ¿no? Un grito de júbilo. Y alabanzas de... Y luego yo me acuerdo preguntar una vez, ¿y cuáles son las de adoración? ¿Qué te decía? Las tranquilas, dice. Pero ese es un error. Porque muchos todavía asociamos la palabra adoración con música. Lo hemos arraigado tanto que entonces perdemos el verdadero objetivo, que es adorar. Porque si no hay música... Pero mis hermanos, cuando nos congregamos, adoramos. Cuando ofrendamos, adoramos. Cuando tenemos comunión unos con otros, adoramos. Cuando hacemos misericordia, adoramos. Cuando cantamos, adoramos. Cuando predicamos, cuando oímos un sermón, adoramos. Cuando haces tu trabajo que haces a lo largo de la semana, adoramos. Toda nuestra vida es adoración. Para muestra, un botón. Pablo dice que tú y yo no debemos ignorar las estrategias de Satanás. Mira esto. El principal objetivo de la iglesia es adorar. Es más, ¿qué vamos a hacer en la eternidad? Entonces, tenemos que adorar. Satanás, que sabe cuál es nuestro propósito, va a buscar que tú y yo no adoremos. ¿Y sabes cómo lo hace?
levantando ídolos en el corazón. Porque la idolatría no es otra cosa que quitarle la adoración a Dios para dársela a alguien o algo. Por eso, constantemente tenemos que examinar nuestro corazón para saber con qué ídolos estamos luchando. Puede que estemos aquí, puede que sepamos mucha teología, puede que hagamos mucho esto, mucho aquello, o no hagamos nada. Pero el punto es, ¿estás adorando? Porque eso es lo primero. ¿O estás rendido a otros ídolos? Mira las palabras de María en el verso 46. Mi alma dice. ¿Qué hace mi alma? Dice María. Y luego me encanta el 47. Y mi espíritu. Ok. Independientemente si tu postura sea tripartita o bipartita, el elemento que diga alma y espíritu no es como decir dos cosas diferentes. En esencia es ella. ¿Qué está haciendo ella? Engrandece al Señor y se regocija ¿en quién? Esto es adoración. Mi alma engrandece, mi espíritu se regocija. Y la pregunta que tenemos que hacernos a nosotros es, ¿a quién estamos adorando? ¿En qué o en quién tu alma se goza, se regocija? ¿A quién tú estás engrandeciendo? Hermanos, todos somos adoradores. El problema comienza a surgir cuando Satanás trae a nosotros algo que nosotros estamos buscando, y es comodidad. ¿A cuánto les gusta la comodidad? A mí me encanta, hermano. Cuesta encontrar la comodidad, ¿va? Sí, porque luego te sientes en el sillón y dices, ay, no estoy cómodo. Como que algo falta, dice. Mi coca. Y ya hay un punto donde ya dijiste, dices, es más, hasta avisas, ni me molesta. Porque te enojas cuando te hablan, ¿va? Uno aquí cómodo, dice. Entonces, pasa que en lo espiritual también entramos en un elemento de comodidad. Y el problema es que cuando llega la comodidad, llega la monotonía. Y cuando llega la monotonía, comenzamos a enfriarnos. Y cuando comenzamos a enfriarnos, comenzamos a menguar. Y cuando comenzamos a menguar, se levantan ídolos. Una cosa te lleva a la otra. Porque dices, ok, ya llegué a un punto donde estoy cómodo. Va. Tu nivel de oración empieza a disminuir. Porque cuando estamos en necesidad, de rodilla llorando. Pero cuando ya van las cosas mejor, y entonces dejas la oración, dejas la palabra, dejas tu tiempo con Dios, te empiezas a entrar a un ritmo de monotonía y te acostumbras. Hermanos, es curioso que nosotros no nos acostumbramos a orar 1 hora diaria, ¿va? ¿A qué sí nos acostumbramos? A no orar. Eso de volada nos acostumbramos, ¿va? Entonces, te empiezas a enfriar. Y Satanás, que tiene bastante paciencia, que te está viendo, o que te está viendo, dices, ya. Y entonces te manda un dardo. Y como no tenemos ninguna palabra en nosotros para poder defendernos, se levanta un ídolo. Llámese como se llame. Tú mismo, el trabajo, la familia, el dinero, tu comodidad, tu seguridad, como sea. Entonces empiezas a defender tu ídolo. Y todo lo que golpee tu ídolo, lo rechazas.
Por eso es que muchos no queremos enfrentar el ídolo porque el ídolo ya se arraigó tanto en el corazón y lo que Dios va a venir a hacer es, te va a sacar ese ídolo y ¿sabes qué te va a pasar? Te va a doler. Y nadie le gusta el dolor. ¿Qué nos gusta? La comodidad. ¿Cómo está nuestra alma, hermanos? ¿Engrandeciendo al Señor? ¿Agradecida con Dios? ¿O quejándose? ¿Cómo está nuestro espíritu? ¿Regocijándose en Dios, que es nuestro Salvador? ¿O frío? Amada iglesia, nuestro llamado comienza con adoración. Satanás busca precisamente robar esa adoración. Busca engañarnos. Pero tú y yo sabemos que el único digno de toda gloria, honra, alabanza y honor es nuestro Dios. Y María, ante las palabras de su prima, ella no dice, prima, qué sabia eres. No, prima, amén a eso. No, porque mira las palabras de la prima. Verso 43. No, 42. Mira lo que dijo Elizabeth. Bendita tú entre las mujeres. ¿Y bendito qué? ¿Por qué me ha acontecido esto a mí? ¿Que la qué? Y el verso 45. ¿Y qué? Bienaventurada. María, ante estas palabras, no se las toma para ella. Ella no dice amén a eso. No. ¿Cuál es la reacción de María? Adorar. Y aquí es importante regresar un poquito a la historia. Ahí mismo, Lucas capítulo 1, verso 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre que llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era. Y entrando el ángel le dijo, o sea, quiero que veas la escena. María está ahí, está comprometida con José, no se ha casado, y es virgen, ¿verdad? Ok, verso 28. Y entrando el ángel le dijo, salve, muy favorecida, el Señor está contigo, ¿qué más? Y ella no dijo, amén. ¿Cuál fue su reacción de ella? Se turbó mucho por estas palabras. Y entonces empezó a preguntar, ¿qué clase de saludo sería este? Y el ángel le dijo, no temas, por el elemento de que esta mujer literalmente está llena de miedo. Me llama la atención que hoy de repente hay gente que dice, vi un ángel, como que cualquier cosa, como que vi un perrito pasar. No es cualquier cosa tener estos encuentros. Esta mujer está llena de miedo. Por eso el ángel le dice en el verso 30, no temas, María, porque has qué? Hallado gracia delante de Dios. ¿Y aquí qué cosa? Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará su trono para su padre David, de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. En otras palabras le dijo, María, ¿qué crees? Vas a tener un hijo. Y María saltó de gozo. Quiero que recuerde su posición de María. Comprometida para casarse, virgen. Y ahora resulta que va a estar embarazada. De hecho, esto le hace preguntar
¿cómo va a ser posible? Mira el verso 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Puesto que soy virgen. O sea, la pregunta tiene coherencia, ¿verdad? Y él responde, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por eso el santo niño que nacerá será llamado, y aquí tu pariente Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque ninguna cosa... Hermanos, la respuesta de María debe enseñarnos mucho. Porque a mí me impresiona cómo esta mujer responde. Y este es mi segundo punto de mi sermón, la aceptación del llamado. La respuesta de María debe ser el modelo de nuestra respuesta cuando Dios nos llama. Mira el verso 38. Entonces María dijo, ¿me vas a emproblemar con esto que me estás diciendo? Mi futuro esposo me va a dejar. La gente me va a apedrear. Muchos de nosotros ponemos primero nuestra seguridad antes del llamado de Dios. Y esta mujer dice, he aquí, me encanta el título que ella se pone. He aquí, ella con toda autoridad hubiera cantado, hazme un siervo, porque cuando Dios le hace la convocatoria, no le anda buscando pretexto. Y el ángel no la está invitando a dar conferencias de mujeres. La está invitando a que su vida se emprobleme. Piensen por un momento. Si comenzara a venir una hermana soltera, virgen, y de un día para otro aparece y dice, oigan, anoche me embarazó el Espíritu Santo. ¿Qué dijéramos? Quiero que veas esto. Y ante estas situaciones que María sabe que va a enfrentarse, porque lo sabe, ella responde, he aquí la sierva del Señor, ¿qué cosa? Lo que tú quieras, Señor. ¿Y el ángel qué hace? ¡Abros! Y mira cómo esta respuesta se traduce en el Magnificat de María, verso 48 y 49. Porque ha mirado, es Dios, ha mirado la humilde condición de esta su sierva. Nuevamente, el término, ella reconoce quién es ella, es su sierva. Pues he aquí, desde ahora en adelante, todas las generaciones me tendrán porque grandes cosas que me ha hecho el poderoso y santo es su nombre. María está aceptando un llamado para una obra en específica. María no entiende cómo va a quedar embarazada, pero ella no pide una explicación de cómo va a ser el proceso biológico del embarazo. Ella no dice, ¿pero qué? ¿Me tengo que ir a una habitación con el Espíritu Santo? Ella no cuestiona el cómo. Ella no entiende el cómo. Ella solamente dice, amén. Cuando Dios nos llama, tú y yo no vamos a entender muchos cómo. Solo necesitamos una cosa, aceptar el llamado.
ella sabe y está consciente que esto que le están proponiendo la va a emproblemar de una manera horrible. En el tiempo de lo que estaba viviendo María, salir con esta noticia de una manera abierta, lo primero que pudiera haber pasado es que le iban a apedrear. Porque a esa gente le gustaba tirar piedras. Pero lo bueno que solo a ellos. Nosotros ya no. A esta gente le encantaba apedrear mujeres. ¿Te acuerdas cuando sacaron a una mujer encontrada en adulterio? Y toda la banda ya con. Yo creo que un negocio de vender piedra ya hubiera sido bueno. Y entonces Jesús está ahí. ¿Te acuerdas? Y le preguntan, Señor, ¿le damos o no le damos? Porque lo querían, pues la idea era que él dijera, denle. No, y el Señor dice, el que esté libre de pecado. Hermanos, ¿hubiéramos tirado piedra nosotros? Si lo hacemos hoy, que no lo hubiéramos hecho en ese tiempo. Pero ¿te has preguntado dónde estaba el hombre? Porque la encontraron en adulterio. ¿Y por qué solo a ella? Yo creo que el hombre también estaba con piedra ahí. María sabe que eso le puede pasar. Le hubiera dicho al ángel, bro, ¿me van a apedrear? Si me apedrean es tu culpa. Le iban a tratar de ramera. Era lógico. De hecho, por eso es que Dios tiene que visitar a José, porque era lógico que este hombre la iba a dejar. Dios tiene que intervenir con José, pero no interviene con el pueblo, interviene solo con José, para decirle, acéptala. María no entiende su llamado, pero entiende una cosa, el Señor la llamó. Mis hermanos, como iglesia tenemos un llamado. El problema surge cuando preferimos nuestra seguridad, nuestra comodidad por encima de la obediencia. De hecho, aquí quiero ser autocrítico. Yo creo que una de las cosas que hoy vemos en aquellos que decimos creer la teología reformada es que hemos malinterpretado la doctrina reformada y la malinterpretación de la doctrina reformada nos ha llevado a ser cristianos desobedientes. Mira, muchos que veníamos de una doctrina no reformada creíamos que la salvación se podía perder y entonces trabajábamos, servíamos y hacíamos tantas cosas eran posibles y en cada campaña que había un llamado, ahí pasábamos. Pues por cualquier cosa. Y dices, ok, no voy a pasar, pero aquí en mi lugar voy a aceptar a Cristo en mi corazón por 15 veces. Por la 15 veces. Y de repente entramos a la teología reformada y nos dijeron, ¿qué crees? Tu salvación no se pierde. ¿Y qué nos pasó? Negociamos nuestra obediencia por nuestra comodidad. Porque decimos, mi obediencia no es tan importante, al final de cuentas, soy salvo. Pero hermanos, que Dios nos perdone por esa mala interpretación de la teología reformada. Si tu teología reformada te lleva a la desobediencia, perdóname, pero ni es teología y ni es reformada. Necesitas leer a los reformadores. Necesitas leer a los prerreformadores. Necesitas leer teología puritana para que entiendas realmente lo que hacía la teología reformada en las personas. No puede ser que ahora que decimos tener sana doctrina nos volvimos desobedientes. Preferimos nuestra comodidad cuando lo que debería movernos mayormente a la obediencia debería ser como María, agradecido. Mira el verso 48. ¿Puedes poner el 48, por favor?
Este debería ser el motor de nuestra obediencia, porque Dios ha mirado nuestra humilde condición de estos sus siervos. Tú y yo no merecíamos la salvación, pero Él se dignó a venir a nosotros, mirarnos muertos en delitos y pecados y darnos vida. Porque entonces ahora condicionamos nuestra obediencia. ¿De qué sirve una teología reformada si esa teología nos lleva a huir de nuestro llamado que Dios nos ha hecho? Eso no es teología reformada. Esto solamente hemos visto unos cuantos videos que nos dicen, esto y esto, pero nuestra obediencia a Dios se ha ido disminuyendo, se ha ido diluyendo, se ha ido perdiendo. Cuando deberíamos, mis hermanos, unirnos a María de decir, grandes cosas, verso 49. Grandes cosas, ¿qué cosa? Esto debería ser nuestra alabanza. Grandes cosas me ha hecho el poderoso. ¿Qué cosas grandes? Me ha salvado. Mi nombre está en el libro de la vida. ¿Cómo no le voy a servir? ¿Cómo no voy a ir? ¿Cómo no me voy a dar en el ministerio si Él ha dado su vida por nosotros? Grandes cosas. Y María personaliza esto. No dice grandes cosas ha hecho el poderoso, que eso ya es algo glorioso. No, ella lo personaliza diciendo el poderoso, el glorioso, el magnífico, el eterno ha hecho en mí grandes cosas. La primera, me ha visto. Ha puesto su mirada en medio de millones y millones de personas. Puso su mirada en mí. Nuestro papel como iglesia es aceptar el llamado que Dios nos hizo en este tiempo. Aquí donde Dios te puso. Gloria a Dios por tantos ministerios, pero Satanás buscará siempre que desvaloricemos nuestra iglesia local y valoricemos más ministerios externos, que son de bendición. Porque cuando yo desvalorizo mi iglesia local y valoro lo externo, me desconecta de la iglesia local y me conecto a ministerios que están a miles de kilómetros y me quedo en un punto donde ni sirvo acá y allá ni me toman, ni me conocen allá. Y Satanás ha logrado a muchos tenernos en ese punto de no comprometerme en mi iglesia local, pero supuestamente apoyando a cientos de ministerios en otros lugares. No, Jesús dijo, y me seréis testigos en Jerusalén. Empecemos aquí. ¿Sabes qué es curioso? Satanás hace convocatorias a cientos, miles de personas y esa gente llega. Dios sigue convocando a su pueblo y muchos primero decimos, ¿me esperas? Tengo otras cosas que hacer. Ezequiel recoge las palabras de Dios cuando Dios le dice, he buscado a hombres que se pongan en la brecha. ¿Y qué dice? No encontré ninguno. Si Dios hoy nos convocara, ¿estaríamos dispuestos? ¿Responderíamos al igual que María diciendo, he aquí el siervo del Señor, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra? ¿Cómo podemos llegar a este ejemplo de María? Y eso me lleva a mi último punto, el elemento de la imitación. Mira los versos 50 al 55.
Pablo dijo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Y tú imitas a algo o a alguien de lo que está cerca. Si tú estás cerca de alguien, de una o de otra forma se te va a pegar algo. Si tú te la pasas horas y horas y horas en el celular viendo cuánta cosa hay, se te va a pegar algo. Tu conversación va a ser de eso. Porque solo de eso hablas, ¿ve? O solo de eso estás consumiendo. Y entonces terminamos imitando. El elemento de la imitación se da, es así. Decíamos con nuestro hermano Juan Antonio que a veces la tendencia es imitar lo malo. Porque si te citan a las 9 de la mañana a un lugar y tú que eres puntual llegas a las 9 y todos llegan tarde y él termina empezando a las 11 de la mañana, ¿tú qué vas a hacer la próxima vez? Es más fácil imitar lo malo que la gente te imite a ti que llegaste a las 9. Es triste, pero la realidad. Y lo mismo pasa. Vemos a alguien que ya no está sirviendo, vemos a alguien que ya no está sumando, y en lugar de nosotros decir, yo me voy a sumar, ¿qué decimos? Si ni aquel, pues ni yo tampoco. Si ni aquel da, ¿por qué voy a dar yo? Es triste, pero la realidad. Y lo decíamos el miércoles, somos cartas que testifican a las personas quién es Dios, quién es nuestro Dios. Y aquí vale la pena imitar a Dios. ¿Cómo es Dios? Dios es misericordioso. Mira el verso 50 del Magnificat. Y de generación en generación, ¿qué cosa? Es su misericordia para los que le temen. Dios es misericordioso. Mi pregunta para ti y para mí es, si tú y yo entendemos que Dios es misericordioso, ¿cómo estamos modelando la misericordia? Hemos dicho en las semanas anteriores que todo este movimiento LGBT, trans y todo lo demás ha ido y seguirá dejando muchas personas heridas en el camino. La pregunta es, ¿cómo recibiremos cuando Dios envíe a este tipo de gente? ¿Los recibiremos con juicio o los recibiremos con misericordia? Yo estoy seguro que todos los que están acá tienen la capacidad de predicar un sermón, y si se les pide, prediquen un sermón de la misericordia de Dios, todos acá predicaríamos buenos sermones. Pero mi pregunta es, ¿estamos predicando la misericordia de Dios sin sermón? Pero no solo Dios es misericordioso, Dios es poderoso. Mira el verso 51. ¿Ha hecho qué? Proezas con su brazo. Ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Nuestro Dios ha hecho y nuestro Dios sigue haciendo proezas para muestra nuestra propia vida. La mayor proeza que Dios ha hecho en nosotros es darnos vida cuando estábamos muertos. Y me encanta porque Él dice, ¿ha esparcido qué? A los soberbios. El elemento de la soberbia obviamente está conectada con el orgullo. Y es curioso que algo que se celebra hoy en el mundo es el mes de él. Es irónico porque el orgullo es uno de los pecados más horribles que termina generando muchas formas. Es más, el orgullo difícilmente lo vamos a ver como tal, pero sí se ve muchas veces en nuestras acciones. Si, por ejemplo, tú constantemente le dices a alguien, estoy aquí para ayudarte, estoy aquí para servirte, y siempre te dice, no, todo bien, 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 lo más seguro es que hay orgullo, y el orgullo es un lugar de seguridad donde nos hace sentirnos cómodos.
porque a nadie nos gusta que nos vean débiles. El mundo celebra el mes del orgullo. ¿Y Dios a los orgullosos? Es más, el salmista dice que al orgullo, al orgulloso, al soberbio, pero al humilde. Pero es curioso, el poder de Dios puede hacer que un soberbio sea quebrantado. Para ejemplo, nos quebrantó y vaya que mira. Y a muchos todavía lo sigue haciendo porque lo necesitamos. Nuestro Dios hace proezas con su brazo. Entonces, sigamos orando, sigamos evangelizando. Te motivo a que sigas compartiendo el evangelio, porque muchas personas no han venido a Cristo porque Satanás los tiene engañados y lo que hay es una barrera de orgullo. Yo no necesito a Dios, yo no necesito la iglesia, yo no necesito esto, yo no lo otro. Sigue orando. Nuestro Dios hace proezas. Y esa soberbia que hoy esa gente muestra, Dios un día la puede derribar. Y puedas ver a esa persona, a ese familiar, un día aquí, adorando al Señor. Tenles paciencia. Confía, no que un día esa gente va a entender. No, confía que nuestro Dios hace proezas. Sigamos orando. Verso 52. Ha quitado a los poderosos, ¿de dónde? ¿Y qué más? Quita a los soberbios, pero exalta a los humildes. Dios está lejos del orgulloso, pero está cercano de los humildes. No podemos predicar de un Dios cercano siendo una iglesia lejana. No podemos predicar de un Dios inmanente, cercano a nosotros, y nosotros alejarnos de donde Dios nos ha puesto. Eso sería incoherencia. Hermanos, Dios es el eterno buscador. Cuando Adán y Eva pecaron, Adán y Eva no salieron a buscar a Dios. ¿Verdad? No dijeron fallamos, vamos a pedir perdón, no. Ellos se quedaron. Y cuando Dios viene a ellos, ¿qué hicieron ellos? Se escondieron. Pero Dios los buscó. Como Dios nos buscó a nosotros. Si no fuera porque Él nos buscó, nosotros nunca lo hubiéramos buscado. Él no está perdido. Nosotros estábamos perdidos. Y hoy la iglesia es la embajada del reino. ¿Cómo podemos predicar de un Dios que busca si no queremos ni salir a invitar a niños para que vengan a la escuela de verano? Tenemos un reto de por lo menos 30 niños. Salgamos a buscarlos. Salgamos a invitar. Porque si nos encerramos, entonces estamos hablando de un Dios que nos sale a buscar. Y Dios sigue buscando al perdido. Y hoy lo hace a través de su iglesia. ¿Tú crees que en la colonia Santana, no tengo el elemento de la expansión, pero tú crees que al menos hayan 30 niños? Empecemos con 30.
Pensé que iban a decir amén. Verso 53. A los hambrientos. ¿Cuántos están hambrientos? Va a haber tortas hoy, por cierto. A los hambrientos ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos. ¿Con qué? Hay un hambre por encima del hambre física y es el hambre por encontrar identidad. Una de las circunstancias que lleva a una persona al suicidio es el hecho de no encontrar respuestas. No tiene sentido la vida. ¿Cómo encontrarle sentido a todas estas cosas que me han pasado? Hay un hambre de identidad. Por eso el movimiento LGBT promete identidad. Y la gente que no tiene identidad, pero la Imago Dei, lo hemos dicho, es la identidad. Hay un hambre por propósito. La gente paga miles y miles de pesos por ir a cursos de coaching y de tanta basura que hoy existe para encontrarle propósito a su vida. Nuestro propósito está en Cristo. Nuestra identidad, somos hijos de Dios. Nuestro propósito, vivir para su gloria. Y entendiendo el propósito, todo lo demás gira en torno a ese propósito. Somos adoradores. Entonces hacemos lo que hacemos para la gloria de aquel que me dio identidad y propósito. Tenemos valor. Tu valor no depende ni de lo que sabes ni de lo que tienes. Tu valor depende de lo que eres. Y eres hijo e hija de Dios. Entonces, el mundo tiene hambre de identidad, de propósito y de valor. Por eso es que mucha gente encuentra su valor en las pertenencias materiales y se está endeudando. ¿Por qué? Porque supone que el próximo elemento material le va a dar eso que está buscando. Y por un ratito, entre que lo destapa, lo agarra y ya se fue. Y es, ¿qué más? ¿Cuándo va a venir el otro pedido? Y estamos así, ¿por qué? Porque pensamos que nuestro valor viene de lo que tenemos y nuestro valor no viene de lo que tenemos, nuestro valor viene de lo que somos y somos en Cristo hijos de Dios. Él es nuestro proveedor y Él ya nos proveyó lo que necesitamos, salvación. Número 54, verso 54. ¿Qué dice? Ha ayudado a Israel su siervo, para recuerdo de su misericordia. Nuestro Dios es ayudador. Mira Hebreos 13:6 que dice, sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos ¿con qué? ¿Puedes regresar al verso anterior, por favor? Ahí está. Sea vuestro carácter ¿cómo? Contentos con lo que tenéis. ¿Cuántos están contentos con lo que tienen? Porque Él mismo ha dicho, ¿quién es Él? Nunca te dejaré, ni te desampararé. Verso 6. De manera que decimos confiadamente, ¿qué podemos decir confiadamente? El Señor es el que me ayuda, no temerá, ¿qué podrá hacerme el hombre? Si Dios es nuestro ayudador, como iglesia entonces debemos de ayudar. Y todos aquí tenemos un recurso valioso con el cual podemos ayudar, y es la oración. ¿Al menos puedes ayudarnos con tus oraciones? Cuando ayudas, ¿sabes a quién estás imitando? A tu Señor. Porque el Señor es ayudador. Verso 55. Tal como dijo a nuestros padres, Abraham y a su descendencia, para siempre. Eso nos recuerda de la inmutabilidad de Dios. María dice, tal como lo dijo a nuestros padres, María está recordando que lo que Dios prometió, lo va a cumplir.
El mensaje de que Cristo viene muchas veces parece haber pasado de moda. Pero el saber que Cristo viene debe de motivarnos a echarle ganas, hermanos, a servir. Hay veces que queremos ver un avivamiento. De hecho, los expertos en eclesiología dicen que Latinoamérica ha entrado o ha estado desde hace varios años en un avivamiento de la doctrina reformada. Y yo en lo personal anhelo ver más plantaciones de iglesias. Anhelo pastores siendo confirmados, siendo llamados, capacitados. Anhelo que 242 pueda enviar pastores a plantar más iglesias. Pero todo con un solo propósito. Decirle a las personas que Cristo viene y que hoy es el día de salvación. Hermanos, María no recibió un llamado sencillo, pero ella lo aceptó humildemente. La iglesia no ha recibido un llamado sencillo. Y es el llamado a adorar, a lo que Dios nos está pidiendo hacer y a imitarlo en sus atributos. El mundo nos está observando. La gente está observándote. Creo yo que es un buen momento para unirnos a María y decir, aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Yo no lo sé a qué es lo que Dios te está llamando, pero no creo que aquí a nadie Dios le está llamando para que el Espíritu Santo la embarace. Pero aquí todos tenemos un llamado. ¿Qué vas a hacer con ese llamado? Toma un tiempo y habla con Dios. Señor, gracias por recordarnos el llamado que tenemos como iglesia. La neta, Señor, qué gran ejemplo de María. No la adoramos, pero vaya que sí reconocemos esa humildad. No la adoramos, pero sí reconocemos esa obediencia. Señor, aquí estamos como tu iglesia, siervos y siervas tuyas. Ayúdanos, Padre, a obedecerte. Satanás sigue avanzando con tantas estrategias y a veces nosotros como iglesia estamos enfocados en otras cosas. Ayúdanos a adorarte, ayúdanos a aceptar el llamado, ayúdanos a imitarte en tus atributos como veíamos en el Magnificat. Ayúdanos a ser una iglesia, Señor, que conecta con el perdido, con el necesitado, que comparte el mensaje. Ayúdanos a ser una iglesia que ofrezca esperanza al perdido. Gracias porque somos una iglesia reformada. Gracias por la teología reformada, Señor. Pero por favor no permitas que el conocer una doctrina reformada nos lleve a la desobediencia. No permitas que nuestro corazón se llene de soberbia por saber un poquito más de algo. Ayúdanos, Señor. Y ayúdanos a entender que si somos una iglesia con sana doctrina, tú nos has dado mucho. Y al que mucho se le ha dado,
tú le pedirás mucho. Señor, ayúdanos a entender estas verdades. Ayúdanos a seguir el ejemplo de María y poder decir, hágase con nosotros conforme a tu palabra, Señor. Haz lo que tengas que hacer, mi Dios. Ayúdanos, mi Dios amado. Todos aquí conocemos personas que hoy no te tienen a ti como Señor y Salvador. Queremos tomar unos minutos para orar por ellos. Iglesia, toma unos minutos para orar por aquellas personas que tú conoces, pero no tienen a Cristo como Señor y Salvador. Padre, te pedimos por ellos, por favor. Y úsanos para compartirles del Evangelio.